Hay un momento, muy pequeño pero decisivo, en el que tu vida cambia sin que nadie lo note. No ocurre cuando todo va bien, ocurre cuando algo te incomoda, te contradice o te hiere y eliges cómo responder. Ahí se define todo. Porque no es el mundo el que te rompe, es la falta de dirección interna. Vivimos reaccionando como si no tuviéramos elección, como si todo lo externo tuviera permiso para desordenarnos. Pero hay una verdad incómoda. No te falta fuerza, te falta entrenamiento mental. Y cuando entiendes esto, dejas de culpar afuera y empiezas a construir una mente que no se quiebra. Hay algo que pocas personas entienden a tiempo, ¿no? Y es que no vivimos lo que nos pasa, vivimos cómo interpretamos lo que nos pasa. Dos personas pueden atravesar la misma situación y salir con resultados completamente distintos, no por lo que ocurrió, sino por la actitud con la que decidieron enfrentarlo. Y aquí es donde empieza todo. Porque tu actitud no es un detalle menor, es el filtro a través del cual experimentas tu vida. He visto personas con muchísimo talento fracasar, no por falta de capacidad, sino por su manera de reaccionar ante los problemas. Y también he visto personas con limitaciones evidentes construir cosas extraordinarias simplemente porque decidieron mantener una actitud firme, positiva y enfocada. No es teoría, es algo que se observa todos los días. Hay gente que ante un error se hunde, se queja, se frustra, y hay gente que ante el mismo error aprende, ajusta y sigue adelante. El error es el mismo, la diferencia es la actitud. Recuerdo una etapa de mi vida donde las cosas no salían como esperaba. Proyectos que no funcionaban, decisiones que no daban resultado, y podría haberme quedado ahí pensando que la vida era injusta o que todo estaba en mi contra, pero en lugar de eso empecé a hacerme una pregunta distinta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Ese pequeño cambio lo transformó todo, porque dejé de enfocarme en lo que no controlaba y empecé a actuar sobre lo que sí dependía de mí. La actitud no cambia la realidad de forma mágica, pero cambia completamente tu forma de enfrentarte a ella, y eso con el tiempo sí cambia los resultados. Cuando decides mantener una actitud constructiva, incluso en situaciones difíciles, tu mente empieza a buscar soluciones en lugar de excusas. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Muchas veces esperamos sentirnos bien para actuar bien, pero en realidad funciona al revés. Primero decides tu actitud y luego tus emociones se alinean con esa decisión. No es fácil, claro que no, pero es entrenable. Cada vez que eliges no quejarte, cada vez que eliges enfocarte en lo positivo, cada vez que decides avanzar en lugar de rendirte, estás fortaleciendo esa capacidad. Y lo más interesante es que tu actitud no solo te afecta a ti, afecta a todo tu entorno. Las personas con buena actitud elevan a los demás, generan confianza, inspiran, mientras que una mala actitud contamina, desgasta, limita. Por eso no es solo un tema personal, es una responsabilidad. Al final no puedes controlar todo lo que te pasa, pero siempre puedes decidir cómo lo interpretas y cómo respondes. Y en esa decisión, que parece pequeña, se construye o se destruye tu realidad. Porque no es lo que ocurre lo que marca la diferencia, es la actitud con la que decides vivirlo. Hay una idea que, cuando la entiendes de verdad, cambia por completo tu manera de enfrentarte a la vida. Y es esta. Los problemas no son la excepción, son la norma. Sin embargo, la mayoría de las personas vive esperando que todo salga bien, que nadie les critique, que los planes funcionen sin errores. Y claro, cuando algo falla, se frustran, se descolocan, se enfadan, no por lo que pasó, sino porque no lo esperaban. Cuando tú anticipas las dificultades con naturalidad, algo dentro de ti se recoloca. Ya no te sorprendes tanto, ya no te altera cualquier imprevisto. Empiezas a entender que en cualquier proyecto habrá fallos, que en cualquier relación habrá malentendidos, que en cualquier camino habrá obstáculos, y eso no es negativo, es realista, es una forma de inteligencia emocional. Recuerdo una vez trabajando con un equipo que estaba muy motivado al inicio de un proyecto, todo era entusiasmo, energía, expectativas altas, pero en cuanto aparecieron los primeros problemas el ambiente cambió por completo. Frustración, quejas, dudas. Y les hice una pregunta muy simple, ¿de verdad pensabais que esto iba a salir perfecto desde el principio? Se quedaron en silencio. No era el problema lo que les había afectado, era la sorpresa. Cuando tú entras a una situación esperando que todo sea fácil, te vuelves frágil. Pero cuando entras sabiendo que habrá dificultades, te vuelves fuerte, porque tu mente ya está preparada. Y una mente preparada reacciona con más calma, con más claridad, con más estrategia. Anticipar no significa ser negativo ni vivir con miedo. Significa aceptar la realidad tal como es. Significa entender que las cosas no siempre saldrán como quieres, pero que eso no tiene por qué desestabilizarte. Es como cuando sales a la calle y ves que está nublado. Si llevas paraguas, no te molesta tanto que llueva. Si no lo llevas, te incomoda, te enfadas, te quejas. La lluvia es la misma, lo que cambia es tu preparación. También ocurre mucho en las relaciones personales.
esperamos que todos actúen como nosotros, que tengan nuestros valores, nuestra disciplina, nuestra forma de pensar. Y cuando no lo hacen nos decepcionamos, pero la realidad es que cada persona vive desde su propia experiencia. Cuando entiendes eso, dejas de tomarte las cosas como algo inesperado y empiezas a gestionarlas con más madurez. La anticipación reduce el impacto emocional porque elimina el factor sorpresa. Y cuando eliminas la sorpresa, reduces gran parte del estrés innecesario. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Empiezas a mantener el control incluso cuando las cosas no salen bien. Al final, no se trata de evitar las dificultades, se trata de estar preparado para ellas. Porque cuando aceptas que forman parte del proceso, dejan de ser un obstáculo y se convierten en parte del camino. Y en ese momento tu mente deja de resistirse a la realidad y empieza a trabajar con ella. Hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder, aunque a primera vista parezcan lo mismo. Reaccionar es inmediato, automático, casi instintivo. Responder, en cambio, implica conciencia, implica elección, y esa diferencia, que parece pequeña, es probablemente una de las claves más importantes para construir una mente fuerte y una vida más equilibrada. La mayoría de las personas vive reaccionando. Alguien dice algo que no le gusta y responde sin pensar. Algo no sale como esperaba y se frustra en el momento. Recibe una crítica y se defiende de inmediato. Y no se dan cuenta de que en ese instante no están eligiendo su comportamiento, están siendo dirigidos por su emoción del momento. Y cuando la emoción dirige, la claridad desaparece. He visto muchas situaciones en las que una palabra mal interpretada ha generado un conflicto innecesario. Una persona responde en caliente, la otra también, y en pocos minutos algo pequeño se convierte en un problema mucho mayor. Y cuando pasa el tiempo, ambos piensan lo mismo. No era para tanto, pero ya está hecho. La reacción ha tenido consecuencias que la reflexión habría evitado. La pausa es el elemento que cambia completamente esta dinámica, ¿no? Es ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que haces después. Un espacio que parece insignificante, pero que es decisivo, porque en ese espacio puedes elegir, puedes decidir si respondes desde la emoción o desde la inteligencia, ¿no? Y esa elección cambia todo. Recuerdo una conversación en la que recibí una crítica bastante dura en un contexto profesional. La reacción natural habría sido contestar inmediatamente, defenderme, justificarme. Pero hice algo muy simple. No respondí en ese momento. Esperé. Dejé que la emoción bajara. Y cuando volví a analizar la situación, me di cuenta de que parte de la crítica era útil. Si hubiera reaccionado, habría perdido la oportunidad de aprender algo valioso. Esto es algo que ocurre constantemente en la vida cotidiana. En el trabajo, en la familia, en las relaciones personales. La mayoría de los errores de comunicación no vienen de lo que se dice, sino de cómo se responde en el primer impulso. Por eso, aprender a pausar no es un detalle menor, es una habilidad fundamental. Y lo interesante es que la pausa no te hace más lento, te hace más preciso, porque te permite filtrar, te permite preguntarte, ¿esto merece una respuesta ahora mismo? ¿Estoy respondiendo desde la calma o desde la emoción? ¿Qué voy a ganar si respondo así? Con el tiempo, esta práctica cambia tu forma de relacionarte con todo. Ya no eres alguien que explota o reacciona sin control. Eres alguien que observa, procesa y luego decide. Y esa diferencia se nota no solo en los resultados, sino también en cómo te perciben los demás. Al final, la verdadera fortaleza no está en no sentir emociones, sino en no dejar que las emociones decidan por ti. Y eso solo se consigue cuando aprendes a hacer algo tan simple y a la vez tan poderoso como parar un segundo antes de actuar. Hay una tendencia muy humana que todos tenemos, aunque pocos la reconocen, y es la de exagerar lo que no importa. Una palabra, un comentario, un pequeño error, un detalle sin relevancia, y de repente la mente lo convierte en algo mucho más grande de lo que realmente es. Y cuando eso ocurre, no es el hecho en sí el que te afecta, es el tamaño que tú le has dado en tu mente. La realidad es que la mayoría de las situaciones que nos alteran no tienen el peso que les otorgamos en el momento. Pero en caliente, en el instante emocional, perdemos perspectiva. Un mensaje que no llega se convierte en desinterés. Un error puntual se convierte en fracaso. Una crítica aislada se convierte en una amenaza personal. Y sin darnos cuenta, vivimos con una intensidad emocional que no corresponde a la realidad del hecho. He visto muchas personas sufrir durante días por algo que, si lo miras con distancia, no tenía ninguna importancia real. Recuerdo a alguien que estaba completamente afectado porque un proyecto no había salido como esperaba. Estaba frustrado, preocupado, incluso hablaba como si su carrera estuviera en peligro. Le pregunté algo muy simple. ¿Dentro de una semana esto seguirá teniendo el mismo peso? Se quedó pensando. Y la respuesta era evidente. No. Pero en ese momento su mente lo estaba tratando como si fuera decisivo.
Esto ocurre porque la mente tiene una tendencia natural a amplificar lo negativo. Es un mecanismo antiguo, de supervivencia, pero en la vida moderna muchas veces nos juega en contra. No todo es una amenaza, no todo es importante, no todo requiere una reacción intensa. Pero si no entrenas tu mente, todo parece urgente, todo parece grave, todo parece personal. Cuando aprendes a no exagerar lo que no importa, algo muy interesante sucede. Recuperas control. Empiezas a distinguir entre lo que es realmente relevante y lo que es solo ruido emocional. Y esa distinción cambia completamente tu nivel de estabilidad. En mi propia experiencia he cometido el error de dar demasiada importancia a situaciones que con el tiempo resultaron irrelevantes. Decisiones que en su momento parecían críticas, opiniones que me afectaban más de lo necesario, problemas que consumían energía desproporcionada, y con los años he aprendido que la mayoría de esas cosas no merecían ni la mitad de la atención que les di. Por eso, una de las habilidades más importantes es aprender a preguntarte en medio de la emoción: ¿esto es realmente tan grande como lo estoy sintiendo? Porque casi siempre la respuesta es no. El problema no es el hecho, es la interpretación exagerada del hecho. Cuando reduces el tamaño emocional de las cosas, tu mente se vuelve más clara, más estable, más fuerte. Ya no reaccionas desde la intensidad, sino desde la proporción. Y esa proporción es lo que te permite mantener la calma incluso en situaciones incómodas. Al final, una mente fuerte no es la que no siente, es la que sabe poner cada cosa en su lugar. Porque cuando dejas de exagerar lo que no importa, empiezas a ver la vida con más claridad. Y desde esa claridad todo se vuelve más manejable y más ligero. Hay una trampa mental en la que caemos con muchísima frecuencia, y es la de pensar que todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene que ver con nosotros. Si alguien nos responde un mensaje, pensamos que es por nosotros. Si alguien está de mal humor, asumimos que hemos hecho algo mal. Si alguien nos critica, sentimos que están atacando nuestro valor personal. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a vivir cargando con cosas que no nos pertenecen. La realidad es mucho más simple, aunque a veces nos cuesta aceptarla. La mayoría de lo que hacen los demás no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Con su estado emocional, con sus problemas, con su historia, con su forma de ver el mundo. Pero cuando todo lo interpretas de forma personal, conviertes cada interacción en una carga emocional innecesaria. He visto muchas veces cómo personas muy capaces se desgastan emocionalmente por interpretaciones equivocadas. Alguien hace un comentario neutro y lo interpretan como una crítica. Alguien no responde con la rapidez esperada y lo viven como un rechazo. Y lo más curioso es que cuando hablas con la otra persona, descubres que no había ninguna intención negativa, solo había una interpretación interna que había amplificado el significado. Recuerdo una situación en la que alguien me decía que se sentía mal porque un compañero no lo saludaba con la misma energía de siempre. Estaba convencido de que había un problema personal, y cuando lo analizamos con calma, resultó que esa persona simplemente estaba pasando por un momento difícil en su vida, no tenía nada que ver con él. Pero durante días, esa interpretación le había generado ansiedad innecesaria. Cuando dejas de tomarlo todo personal, algo muy importante cambia dentro de ti. Empiezas a liberarte. Dejas de vivir a la defensiva. Dejas de buscar explicaciones emocionales a cada acción de los demás. Y empiezas a ver las cosas con más claridad, con más objetividad. Esto no significa que debas aceptar todo o permitir faltas de respeto. Significa que aprendes a separar lo que realmente es un ataque de lo que simplemente es una proyección del estado de otra persona. Y esa diferencia es fundamental para tu equilibrio emocional. La mayoría de las veces las personas reaccionan desde su propio mundo interno. Si alguien está estresado, puede ser más brusco. Si alguien está inseguro, puede ser más crítico. Si alguien está cansado, puede ser más distante. Pero nada de eso define tu valor como persona. Solo define su momento. He aprendido con el tiempo que cuando algo me incomoda, antes de asumir que tiene que ver conmigo, es mejor hacer una pausa y preguntarme: ¿esto realmente es sobre mí o estoy interpretando demasiado? Y muchas veces esa simple pregunta cambia por completo la percepción de la situación. Cuando dejas de personalizar todo, recuperas energía mental, porque ya no estás constantemente analizando lo que otros piensan de ti, sino enfocándote en lo que realmente puedes controlar. Y esa es una diferencia enorme en términos de bienestar y claridad. Al final, una mente fuerte no es la que se protege de todo, sino la que entiende que no todo le pertenece. Porque cuando dejas de tomarte todo como algo personal, empiezas a vivir con más libertad, más calma y más equilibrio. La crítica es una de las cosas que más fácilmente puede desestabilizar a una persona y al mismo tiempo una de las herramientas más poderosas para crecer si se sabe utilizar correctamente. El problema no es la crítica en sí, sino la forma en que la interpretamos. Porque hay personas que escuchan una crítica y se sienten atacadas, se bloquean o la rechazan por completo, y hay otras que la escuchan, filtran lo útil y la convierten en una oportunidad de mejora. La diferencia entre ambas formas de reaccionar no está en la crítica, está en la actitud. Y esto es algo que he observado muchas veces
en entornos profesionales y personales. Dos personas pueden recibir el mismo comentario en el mismo contexto y mientras una se ofende, la otra aprende. Y lo más interesante es que con el tiempo sus resultados son completamente diferentes. He visto equipos de trabajo donde la crítica se vive como un problema, como algo incómodo que hay que evitar. En esos entornos, la gente deja de decir lo que piensa, se evita el conflicto y se pierde la oportunidad de mejorar. Y también he visto equipos donde la crítica se entiende como parte del proceso, como una herramienta de ajuste. Y en esos casos, la evolución es mucho más rápida, más honesta y más efectiva. Recuerdo una experiencia en la que recibí una observación bastante directa sobre una forma de comunicar un proyecto. En ese momento, la primera reacción interna no fue agradable. A nadie le gusta que le señalen algo que podría mejorar, pero en lugar de rechazarlo automáticamente, decidí escucharlo con atención. Y al analizarlo con calma, me di cuenta de que había una parte muy valiosa en ese comentario. Si lo hubiera rechazado por orgullo, habría perdido una oportunidad de mejorar algo importante. La crítica, bien entendida, no es un ataque, es información. Y la información es poder siempre que sepas utilizarla. El problema es que muchas veces confundimos el tono con el contenido. Si alguien nos dice algo de forma brusca, asumimos que no tiene valor. Pero la realidad es que el valor de la crítica no depende del tono, depende del contenido. Aprender a separar ambos elementos es fundamental, porque cuando escuchas una crítica sin reaccionar emocionalmente, puedes analizarla con más objetividad. Puedes preguntarte, ¿hay algo de verdad aquí? ¿Hay algo que pueda mejorar? ¿O es simplemente una opinión sin fundamento? Y desde esa postura, tú decides qué hacer con esa información en lugar de reaccionar automáticamente. Con el tiempo, cuando desarrollas esta habilidad, la crítica deja de doler tanto. No porque te importe menos mejorar, sino porque entiendes que no define tu valor como persona. Una crítica no es un juicio sobre ti, es una observación sobre un comportamiento, una acción o un resultado concreto. Y hay algo aún más interesante. Cuando aprendes a recibir crítica de esta manera, también empiezas a dar mejores críticas, más constructivas, más claras, más útiles. Y eso mejora todas tus relaciones porque la comunicación se vuelve más madura. Al final, convertir la crítica en una herramienta es una señal de madurez mental, porque significa que ya no te defiendes de todo lo que te incomoda, sino que utilizas incluso lo incómodo para crecer. Y esa es una de las diferencias más claras entre una mente reactiva y una mente verdaderamente fuerte. Hay algo que muchas personas no terminan de comprender hasta que lo experimentan en carne propia, y es que la energía mental no es infinita. Puedes tener motivación, puedes tener talento, puedes tener incluso disciplina, pero si dispersas tu energía en demasiadas direcciones, al final del día te quedas vacío, sin claridad, sin foco y sin capacidad de respuesta. Y lo más peligroso es que muchas veces no te das cuenta de en qué estás gastando esa energía. Proteger tu energía conscientemente no es aislarte del mundo ni evitar responsabilidades. Es aprender a elegir. Elegir qué merece tu atención y qué no. Elegir qué conversaciones te suman y cuáles te desgastan. Elegir en qué situaciones vale la pena entrar y en cuáles simplemente no tiene sentido involucrarte, porque cada vez que entras en algo innecesario, estás renunciando a energía que podrías haber usado en algo importante. He visto a muchas personas que al final del día están agotadas no por haber hecho cosas productivas, sino por haber estado reaccionando a todo. Mensajes, opiniones, discusiones, problemas que ni siquiera eran su responsabilidad, y cuando les preguntas en qué han avanzado realmente, no saben responder. Han estado ocupados, pero no han estado enfocados. Y esa es una de las formas más silenciosas de perder energía. Recuerdo una etapa en la que yo mismo cometía ese error. Quería estar presente en todo, responder a todo, atender todo. Y al final del día sentía que había trabajado mucho, pero que no había avanzado realmente en lo importante. Hasta que entendí algo muy simple. No todo merece mi atención. Y a partir de ese momento empecé a filtrar, a decir más veces no, a no entrar en conversaciones que no aportaban nada, a no reaccionar ante todo lo que ocurría a mi alrededor. Cuando haces eso, al principio puede parecer extraño, incluso incómodo, porque estamos acostumbrados a pensar que tenemos que responder a todo, justificar todo, participar en todo. Pero con el tiempo descubres que no reaccionar también es una forma de control. Ignorar lo innecesario no es debilidad, es inteligencia. Es una forma de proteger tu equilibrio interno. La energía funciona como una inversión. Cada vez que la gastas en algo, ya no la tienes disponible para otra cosa. Y si la inviertes mal, no solo pierdes tiempo, pierdes claridad. Por eso es tan importante aprender a preguntarte antes de reaccionar. ¿Esto realmente necesita mi atención? ¿Esto me aporta algo o solo me está robando energía?
También es importante entender que no todas las personas merecen la misma cantidad de tu energía emocional. Hay conversaciones que construyen y conversaciones que desgastan. Hay entornos que te elevan y entornos que te apagan. Y aprender a identificar eso es una forma de madurez. Cuando empiezas a proteger tu energía conscientemente, notas un cambio muy claro. Empiezas a sentirte más ligero, más enfocado, más estable. Ya no estás constantemente apagando fuegos innecesarios, sino dedicando tu atención a lo que realmente importa. Y eso mejora no solo tu rendimiento, sino también tu bienestar. Al final, una mente fuerte no es la que lo aguanta todo, sino la que sabe dónde poner su energía y dónde no. Porque cuando aprendes a proteger tu energía, empiezas a proteger también tu vida. La fortaleza mental no aparece de la nada en un momento de crisis, ni surge cuando todo se complica. Se construye mucho antes, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, en esas pequeñas decisiones que nadie ve, pero que van moldeando tu carácter día tras día. Y esto es algo que muchas personas no comprenden, ¿no? Porque buscan resultados grandes, sin entender que esos resultados son la consecuencia de hábitos pequeños repetidos con disciplina. La disciplina diaria no es algo espectacular, no es motivación intensa, no es inspiración momentánea. Es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más poderoso. Es levantarte y hacer lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas. Es responder con calma cuando podrías reaccionar con impulso. Es mantener el enfoque cuando sería más fácil distraerse. Es elegir lo correcto incluso cuando no es lo más cómodo. He visto muchas personas que quieren ser mentalmente fuertes, pero solo actúan cuando se sienten bien. Y cuando no se sienten bien, abandonan sus hábitos, evitan sus responsabilidades, dejan de avanzar. Y eso crea una gran incoherencia interna, porque la mente no se fortalece en la comodidad, se fortalece en la repetición. Y la repetición no depende del estado emocional, depende de la disciplina. Recuerdo una etapa en la que entendí esto de forma muy clara. Había días en los que la motivación estaba alta y todo parecía fácil, pero también había días en los que no había energía, ni ganas, ni claridad. Y fue precisamente en esos días donde más aprendí sobre disciplina, porque si solo actúas cuando estás motivado, tu progreso es inestable. Pero si actúas incluso cuando no lo estás, empiezas a construir algo sólido, la disciplina diaria funciona como un entrenamiento invisible. Cada vez que eliges hacer lo correcto, aunque no te apetezca, estás reforzando tu capacidad de control. Cada vez que no reaccionas impulsivamente, estás fortaleciendo tu estabilidad emocional. Cada vez que sigues adelante a pesar del cansancio, estás construyendo resistencia mental. Y todo eso, acumulado en el tiempo, crea una mente mucho más firme. Lo interesante es que la mayoría de las personas subestima el poder de lo pequeño. Piensan que un día no importa, que una reacción no importa, que una decisión aislada no tiene impacto. Pero la realidad es que la mente se construye precisamente con esos momentos, no con grandes eventos, sino con pequeñas elecciones repetidas. He visto cómo personas que durante meses mantienen disciplina en cosas simples como su forma de responder, su forma de trabajar, su forma de pensar, terminan desarrollando una estabilidad emocional mucho mayor que aquellas que solo buscan grandes cambios esporádicos. Porque la constancia transforma la identidad y cuando tu identidad cambia, cambia también tu forma de actuar sin esfuerzo. Ya no tienes que forzarte tanto porque ya eres esa persona. Y ese es el verdadero resultado de la disciplina diaria. No es solo hacer cosas, es convertirte en alguien diferente. Al final la fortaleza mental no es un evento, es un proceso. Y ese proceso se construye cada día, en silencio, con decisiones pequeñas que nadie aplaude, pero que determinan por completo la calidad de tu vida. Las emociones forman parte de lo que somos, no son un error ni un problema que haya que eliminar. De hecho, intentar reprimirlas suele generar el efecto contrario, porque lo que no expresas de forma consciente termina saliendo de forma descontrolada. Por eso, una mente fuerte no es la que no siente, sino la que sabe dirigir lo que siente. Y esta diferencia es mucho más importante de lo que parece. Dirigir las emociones significa reconocerlas, aceptarlas y darles un lugar, pero sin permitir que tomen el control de tus decisiones. Porque una cosa es sentir enfado, tristeza, frustración, y otra muy distinta es actuar desde ese estado sin filtro alguno. El problema no está en la emoción, está en la falta de conciencia sobre ella. He visto muchas veces cómo personas inteligentes toman malas decisiones en momentos de alta carga emocional. Una discusión que se intensifica, una respuesta que se da demasiado rápido, una decisión que se toma sin pensar y después, cuando la emoción baja, aparece la claridad y con ella el arrepentimiento. Pero ya es tarde, por eso aprender a dirigir las emociones es una forma de protección personal. Recuerdo una situación en la que una persona me decía que siempre intentaba aguantarse cuando se enfadaba, que no quería mostrar su enojo, pero ese enfado no desaparecía
simplemente se acumulaba y en algún momento explotaba de forma mucho más intensa. Y ahí entendí algo importante: reprimir no es controlar, controlar es entender lo que sientes y decidir qué hacer con ello. Cuando diriges tus emociones, lo primero que haces es observarlas sin juicio. No las niegas, no las exageras, simplemente las reconoces. Estoy enfadado, estoy frustrado, esto me ha molestado. Nombrar lo que sientes ya reduce su intensidad, porque deja de ser algo difuso y se convierte en algo comprensible. Después viene la parte más importante: decidir cómo actuar, porque no todas las emociones requieren la misma respuesta. Algunas necesitan conversación, otras necesitan distancia, otras simplemente necesitan tiempo, pero ninguna debería decidir por ti de forma automática. En mi experiencia, una de las habilidades más valiosas que se pueden desarrollar es esa pequeña pausa interna entre lo que sientes y lo que haces. Ese momento en el que no reaccionas de inmediato, sino que observas. Y en ese espacio, aunque sea breve, recuperas el control. Dirigir las emociones también implica entender que no siempre puedes cambiar lo que sientes, pero sí puedes influir en cómo lo expresas. Y esa diferencia es fundamental para tus relaciones, para tus decisiones y para tu equilibrio interno. He aprendido que cuando intentas reprimir lo que sientes, te vuelves más tenso, más reactivo, más inestable. Pero cuando aprendes a dirigirlo, incluso las emociones difíciles se convierten en información útil. Te dicen algo sobre ti, sobre la situación, sobre lo que necesitas ajustar. Al final, no se trata de eliminar la emoción, sino de evitar que te arrastre. Porque una mente fuerte no es la que no siente, es la que siente con conciencia y actúa con criterio. Y desde ahí construye una vida más estable y más coherente. La constancia es una de esas palabras que parecen simples, pero que contienen una de las verdades más profundas sobre el desarrollo humano. Porque la mente inquebrantable no se construye en un día de motivación intensa ni en un momento de inspiración puntual, sino en la repetición silenciosa de decisiones correctas a lo largo del tiempo. Y eso es algo que muchas personas subestiman, porque vivimos en una cultura que valora lo inmediato, lo rápido, lo visible, pero la verdadera transformación ocurre en lo invisible y en lo constante. Ser constante no significa hacerlo todo perfecto, significa hacerlo incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no ves resultados inmediatos, incluso cuando parece que no está funcionando. Y aquí es donde la mayoría abandona, porque al principio todo el mundo empieza con energía, con entusiasmo, con intención, pero cuando la emoción baja, la disciplina es lo único que queda. Y es ahí donde se separan los que construyen algo sólido de los que se quedan en el intento. He visto muchas veces cómo las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un día y subestiman lo que pueden lograr en un año. Quieren cambios rápidos, resultados inmediatos, transformaciones visibles en poco tiempo. Pero la realidad es que la mente, el carácter y la fortaleza emocional se construyen lentamente, a través de pequeñas decisiones repetidas una y otra vez. Recuerdo una etapa en la que trabajaba con personas que querían mejorar su rendimiento, su actitud, su forma de afrontar los problemas. Al principio todos estaban motivados, todos querían cambiar, pero solo aquellos que mantenían la constancia en el tiempo empezaban realmente a transformarse, no porque hicieran algo extraordinario, sino porque hacían lo ordinario de forma consistente. La constancia tiene un efecto acumulativo. Cada vez que eliges no rendirte, estás reforzando tu identidad. Cada vez que mantienes la calma en una situación difícil, estás entrenando tu estabilidad emocional. Cada vez que sigues adelante a pesar del cansancio, estás fortaleciendo tu resistencia interna. Y todo eso, sumado día tras día, construye una mente mucho más sólida. Lo interesante es que la constancia no siempre se siente poderosa en el momento. Muchas veces es silenciosa, incluso aburrida. No hay reconocimiento inmediato, no hay resultados visibles rápidos. Pero con el tiempo es precisamente esa repetición la que crea una diferencia enorme entre una persona estable y una persona que se rompe fácilmente ante la presión. He aprendido que no se trata de grandes gestos, sino de pequeños hábitos sostenidos. No se trata de hacer mucho en un día, sino de hacer algo correcto todos los días. Y cuando eso se mantiene en el tiempo, la mente cambia sin que te des cuenta. Empiezas a reaccionar menos, a pensar mejor, a mantener más equilibrio incluso en situaciones complejas. La constancia también te protege de la inestabilidad emocional, porque ya no dependes de cómo te sientes en el momento, sino de un compromiso contigo mismo. Y ese compromiso es lo que te mantiene firme cuando todo lo demás fluctúa. Al final, una mente inquebrantable no es la que nunca cae, sino la que siempre se levanta y continúa. Y esa capacidad no nace de un esfuerzo puntual, sino de la constancia diaria que, sin hacer ruido, te convierte en alguien mucho más fuerte de lo que eras ayer. Al final de todo, si miras atrás con honestidad, te das cuenta de que tu vida no ha cambiado por grandes momentos aislados, sino por pequeñas decisiones repetidas cada día.
la forma en la que respondes a los problemas, la manera en la que interpretas lo que te ocurre, cómo gestionas tus emociones, cómo reaccionas ante la crítica o incluso cómo eliges, en qué enfocas tu energía. Todo eso, acumulado, es lo que define la calidad de tu mente. Una mente inquebrantable no es una mente perfecta. Es una mente que ha aprendido a fallar sin romperse, a equivocarse sin rendirse, a sentir sin perder el control. Es una mente que entiende que la vida no siempre será fácil, pero que siempre puede decidir cómo caminarla. Y esa es la verdadera libertad. No se trata de eliminar las dificultades, ni de vivir en un estado constante de calma artificial. Se trata de algo mucho más real y mucho más humano. Aprender a mantenerte estable incluso cuando lo de fuera no lo es. Porque cuando dependes menos del exterior, empiezas a depender más de tu propia fuerza interna. Y eso cambia todo. Quizá no puedas controlar todo lo que ocurre, pero siempre podrás entrenar cómo respondes. Y en ese pequeño espacio, entre lo que sucede y lo que haces con ello, se encuentra tu poder real. Ahí es donde se construye tu carácter, ahí es donde se forma tu mentalidad. Si algo deberías recordar de todo esto es simple. No eres el resultado de lo que te pasa, eres el resultado de lo que haces con lo que te pasa. Y cada día tienes la oportunidad de reforzar esa versión de ti que no se quiebra